Saludos, bendiciones, mis queridos hermanos. En este momento, compartir con ustedes muchas cosas que nos han enseñado que han sido incorrectas y que nosotros tradicionalmente seguimos repitiendo esas mentiras. Sí, mentiras, hermano, ya que por no hacer la tarea, por nosotros no investigar, somos engañados, porque le creemos todo lo que dice nuestro líder, nuestro pastor, nuestro maestro, o aquel que nos está enseñando o nos está guiando en las escrituras. Por falta de conocimiento es que el pueblo perece, según lo que dice Oseas 4:6. Y nosotros que seguimos repitiendo las mismas falacias, mentiras, que tradicionalmente dentro del cristianismo, lamentablemente, seguimos repitiendo. Queridos hermanos, esto se llama paralogismo. ¿Qué es el paralogismo? Podemos investigar la etimología de esta palabra y significa que es una falacia. Paralogismo es como cuando yo te estoy engañando sin saber que yo te estoy engañando. Yo te estoy haciendo un daño sin saber que yo te estoy haciendo un daño. Esto es inconscientemente lo estoy haciendo. No es mi intención de engañarte, no es mi intención de hacerte daño, pero lo estoy haciendo. Eso es paralogismo, querido hermano. Y muchos de entre los paralogismos que hay dentro hoy día del cristianismo, podemos ver cómo muchos hermanos hoy día ni siquiera saben qué es lo que significa la palabra Biblia. No saben ni siquiera a veces qué significa la palabra Biblia. Y tienen muchísimos años en el cristianismo o leyendo la Biblia y no saben ni siquiera qué significa la palabra Biblia. Bueno, una de las mentiras o engaños que podemos ver, que repetimos muchas veces por no investigar, por desconocer y repetir esa información que nos están dando. Una de ellas es que repetimos que Noé metió un par de animales en el arca. Un par de leones, un par de jirafas, un par de cocodrilos, un par de elefantes, un par de ovejas, un par de chivos, de carneros, un par de cada uno. Y esta pregunta se la hacemos a cualquiera, y la gran mayoría, no digamos que todo, pero la gran mayoría te va a responder que fue un par de cada especie que metió Noé en el arca. Pero eso es totalmente falso. Eso es una mentira. Porque si abrimos nuestra Biblia y leemos en Génesis capítulo 7, verso 1 y verso 2, allí se van a dar de cuenta que dice que fueron 7 parejas, macho y hembra, que metió Noé en el arca de los animales limpios. 7 parejas. Sí, mis hermanos, 7. Lo puedes investigar. Son 7 parejas, no una como nos lo enseñaron o lo vimos por televisión, a través de películas, a través de un folleto, una revista, o incluso a los niños en las escuelas dominicales se les sigue enseñando de que fue un par. Y así lo podemos ver, que entran en el arca de un par de cada uno, pero totalmente falso. Esa es una de las mentiras, falacias que nosotros vamos a ir derribando y destruyendo. Como otra también que muchos repiten y dicen que David mató
a Goliat con una piedra y se la clavó en la frente. Que David mató a Goliat con una piedra. Eso es también otra mentira, porque la escritura dice que David aturdió, golpeó a Goliat con la piedra en la frente, pero corrió, agarró la misma espada de Goliat y le cortó la cabeza. David mató a Goliat con la espada. Esa es otra que tenemos que ir derribando y destruyendo. Son pequeños detalles, pero que a la verdad sí afectan, porque no investigamos. Y tenemos que hacer la tarea, mi querido hermano, investigar toda la información que a nosotros nos dan. Otra de la que repiten normalmente es de que Elías se lo llevó un carro de fuego, y eso también es totalmente falso, ya que podemos leer en las escrituras que Elías se lo llevó fue un torbellino de fuego, un torbellino, un tornado, no un carruaje. Son pequeños detalles, hermano. Otra de las cosas que le gusta repetir mucho por allí es decir que todo no se mueve si no es por la voluntad de Dios, que las hojas de los árboles no se mueven sino por la voluntad de Dios. ¿Ves? Pero no es bíblico. No es bíblico. Esas son palabras de Don Quijote de la Mancha, el libro de Don Quijote, la novela. Esa literatura muy buena, pero son palabras de él, no de la Biblia. Otra que podemos ver también, y repiten muchísimo, mayormente los evangelistas en las campañas y esto, y donde también muchos dicen de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso también es totalmente falso, porque eso no es bíblico. No lo van a encontrar en la Biblia, queridos hermanos. No lo van a encontrar. Estas palabras son de Mahatma Gandhi, el hindú. Son palabras de él. Lo pueden investigar también. Eso no es bíblico. Además, es antibíblico lo que están diciendo y lo que están enseñando, que Dios ama al pecador. La escritura a mí me dice todo lo contrario. Ejemplo, podemos leer Proverbios 6:16, que dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y empieza a describir todo ese tipo de pecado que los aborrece: al que derrama sangre, al adúltero, al que guiñe los ojos, a la lengua mentirosa, y todo eso. O sea, las 7 cosas que abomina aún su alma, dice 7, abomina aún su alma. Abomina, aborrece, y aborrecer no es lo mismo que amar. Ahí no veo el amor de Dios al pecador. Tampoco lo veo en Apocalipsis 3:20, que dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿A quién? A aquellas personas pecadoras. Obviamente, a las personas pecadoras los lanzó al lago de fuego. Ahí no vemos el amor. A Sodoma y Gomorra vemos que los destruyó por el pecado. Ahí no hay amor. Ahí no hay amor. En Génesis vemos, en la misma historia del arca de Noé, que destruyó al mundo por la maldad, el pecado que había. Y dice también que le dolió en su corazón y se arrepintió. Ok, ahí no vemos amor por ningún lado. La Biblia a mí me dice y me enseña que Dios ama a los que le aman y a los que temprano a Él se acercan o le buscan. Él ama, sí, pero es con un amor condicional. Eso lo podemos ver. Es condicional.
Dios no ama al pecador. Eso es falso, completamente falso. Y la Escritura también, Santiago lo dice, que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, y ser enemigo, o sea, ahí no hay amor, no hay amor. Bueno, esa es una de las tantas también. Y una de las que más me gusta a mí, que repiten muchísimo hoy día, es Juan capítulo 1, verso 11 y 12, que dice, muchos dicen que la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero la Biblia no dice eso. Agarren, hermano, lean Juan 1, versos 11 y 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ustedes ven a muchos por allí que enseñan y dicen que a los suyos vino, que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Eso no dice la Biblia, hermano. Agarre, lea Juan 1, versos 11 y 12. Se va a dar cuenta el verso 11 donde dice que a lo suyo, dice en singular, lo suyo, a lo suyo vino, no dice en plural, no dice a los suyos, no, dice a lo suyo. Y eso lo pueden ustedes corroborar y se van a dar cuenta, hermano, porque una coma, una palabra, una letra de más hace mucho la diferencia, muchísima la diferencia. Y ese es uno de los textos también que yo más adelante podría enseñarle y compartirle acerca de ese capítulo 1 y verso 11 de Juan, que es totalmente diferente a como nos los enseñaron nosotros tradicionalmente, y se van a gozar y se van y van a ir entendiendo y comprendiendo muchas cosas que a nosotros tradicionalmente nos enseñaron. Seamos como los de Berea, cuando Pablo fue y les enseñó. Dicen que ellos, mientras que Pablo le iba enseñando, ellos iban corroborando con las escrituras. Iban corroborando con las escrituras lo que Pablo estaba diciendo, a ver si era cierto o era falso. Pero muchos de nosotros no hacemos la tarea de investigar, de leer. Es lamentable, pero es así. Bueno, mis queridos hermanos, esta es una pequeña aportación que les quiero dar. Si te gusta, házmelo saber en los comentarios, comparte el video, dale me gusta, quiero saber tu opinión, qué opinas. Nos vemos en otra próxima enseñanza. Bendiciones.